Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica le brindan aquel espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Su caridad será bien recibida. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa. Siempre he hablado de la influencia, yo diría, fundamental que hemos tenido nosotros, Manuel Fermín, de esa escuela política de Joaquín Balaguer. Yo, aquí, en este programa, siempre he hecho mis reflexiones y mis alabanzas de aquel régimen, que no voy a hablar de lo político, porque eso no es lo que vamos a enfocar ahora. Yo siempre enfoqué de ese régimen de Balaguer, que llegó en condiciones muy similares a la de este gobierno, llegó al poder. Parecido, pero no. Parecido por la crisis, porque fueron en medio de dos crisis, pero eran dos países muy distintos. Porque el país del 66 era un país muy limitado,
siempre dijimos que aquel país sin clase media, un país pobre, subdesarrollado, un país con una esperanza de vida de 52 años, sin recursos económicos, un gobierno sin recursos ni siquiera para pagar la nómina. Esa nómina la pagaba la OEA hasta que llegó Balaguer. Balaguer al mes de estar en este país que estaba prácticamente expirante, con sus brazos sanos, pero atados, porque el país tenía su cuerpo productivo prácticamente detenido, parado. Y no hay duda que había que estimularlo y seguir adelante, y el gobierno poner de su parte y salir a camino. Balaguer tomó las medidas que se deben tomar en tiempo de crisis. Y yo he hablado de la austeridad y de todas aquellas obras que se iniciaron, y ya a los 6 meses ese gobierno estaba dando respuesta, sin dinero, pero con una bóveda todavía abierta para que tomaran préstamos. Pero no era un país sujeto de préstamos tampoco. ¿Por qué? Porque era un país que venía de una guerra, de un tumulto, y ningún banco le va a prestar a un país en las condiciones que estaba República Dominicana. Que incluso he dicho aquí, porque ahora este es un programa de historia que yo voy a hacer hoy, y de hablar de todos estos problemas del discurso del presidente y la respuesta de Leonel Fernández y la oposición. Pero el país estaba tan escaso de credibilidad. El préstamo de Falcon Bridge para instalar su planta hubo que avalarla. El Estado Dominicano tuvo que darle el aval, porque ningún inversionista se atrevía a invertir en este país, a arriesgar sus recursos, sus capitales, porque era un país que estaba prácticamente en una caldera. Y el gobierno se tuvo que comprometer a firmar el aval de 180 millones de dólares. Una cosa de loco. Y que recibió la crítica más severa, Balaguer, por aquel entreguismo a esos canadienses. Sin embargo, Balaguer buscaba que se instalara a alguien como ellos para que se abrieran las posibilidades de que el país podía seguir una ruta democrática y de desarrollo, de crecimiento y de estabilidad, que no había peligro en seguirle, como aquel eslogan del Trujillato. Y eso se hizo así. Y fíjense que después Balaguer le reclamó a esa misma Falcon Bridge, le reclamó una revisión del contrato y lo dejaron solo. Nada más lo apoyamos los balagueristas, a Balaguer, cuando revisó el contrato de Falcon Bridge. Pero ese gobierno, siempre nosotros hemos dicho que dio respuesta con esas condiciones tan deprimentes, tan pobres que tenía el país. Y ya mata hambre, la avenida Jiménez Moya o Antonio Duvergé, ya eso estaba construyéndose. El gobierno dando respuesta a la ELMU, mire, y del Conti a Alasia, arránquenme la carretera de Navarrete. Todo eso yo lo he dicho. Y ya Balaguer a los 3 meses estaba dándole un informe al país de las recaudaciones de 10 millones de pesos, cosas que son ridículas cuando uno habla de estos presupuestos de hoy, que estamos hablando de que estos gobiernos reciben dinero para hacer de todo, para ir a la luna. El gobierno dominicano ha utilizado más dinero en estos 2 años de préstamo que lo que necesitó Estados Unidos, yo creo, para subir la cápsula Apolo a la luna, pecando tal vez de exagerado. Pero es que hemos visto todo un periodo de gobierno que nosotros hicimos todas las advertencias al presidente de la República desde este programa. Esas visitas, todas aquellas promesas, el gobierno no las va a poder cumplir y el presidente mañana estará abrumado. Y eso es lo que le van a sacar, le van a poner como estandarte que no ha podido cumplir, que no va a poder cumplir. Me he cansado de hablar de eso, del gobierno coloquial, que esos gobiernos coloquiales, gobierno de la calle, no funcionan.
Y fuimos testigos al ver el gobierno de Hipólito Mejía, que fue un gobierno callejero. ¿Y dónde terminó aquello? En un verdadero pantano. Un desastre económico y el país desesperado por salir de ese régimen. Y salió en forma apestosa del poder. Todo eso lo hemos dicho aquí. Bien, el presidente se concentró en problemas muy serios. Tuvo la virtud el presidente de la República de ser juicioso y entender que la política económica no se podía jugar con la política económica, que si se quería por lo menos gobernar con tranquilidad, sin zozobra social, había que dejar la estabilidad macroeconómica en las manos que quedaron. Tuvo esa acertada decisión de dejar a Héctor Valdés Albizu y su equipo trabajando en el área económica. El presidente tenía un equipo de trabajo que venía prácticamente nombrado en la transición. Ese equipo, bueno, no hubo una transición muy larga porque no sabe los problemas que hubo con las elecciones que se celebraron tarde, fuera de fecha. Pero el presidente tenía un equipo económico que era para... Ya Valdés sabía quién era que lo iba a sustituir. Ya Valdés lo sabía. Y lo sabía muchísima gente, entre ellos hasta yo lo sabía. ¿Quién era el sustituto de Valdés? Porque estaban cantados todos. El presidente parece que recibió una buena orientación o pidió alguna orientación, la solicitó, o de la gente de los organismos internacionales le diría: mire, presidente Abinader, nosotros respetamos la decisión que usted pueda tomar, pero le solicitaríamos en este caso, o le pediríamos en este caso, que deje al señor Valdés al frente de ese equipo y de esas políticas fundamentales para la estabilidad macroeconómica, que ya es un modelo que está instalado, que ha dado resultados y que es un asunto de que usted se ponga de acuerdo con ese equipo y deje que ese equipo siga trabajando en esa parte y usted se pueda, diríamos, despreocupar de eso si quiere, porque eso está en buenas manos. Tal vez fue así. El presidente Abinader, con buen juicio, dejó el equipo económico de Valdés. Bien, ahí están los resultados. Excelente. La parte de la pandemia, todo el mundo sabe que el gobierno ha hecho un gran trabajo. El presidente ha defendido esa gestión desde que está hablándole al país, que le ha hablado muchas veces, que incluso es demasiadas veces, porque también esas son de las cosas que nosotros hemos dicho, producto de ese gobierno coloquial, que el presidente lo que quiere está en la calle dando declaraciones. Que no se sienta, lo he dicho yo responsablemente aquí, que no se siente en su escritorio, o no lo vemos por lo menos despachando desde el palacio. Bueno, entonces el desempeño con el asunto de la pandemia fue un desempeño productivo, ejemplar. El gobierno fue incluso hasta tolerante con las medidas del plan de emergencia, del estado de emergencia. La autoridad fue un poco light, bueno, y entonces se manejaron las cosas. El presidente fue activo, la vicepresidenta Raquel, la parte de las vacunas. Nadie le regatea eso al gobierno. El turismo, igual. En el turismo el presidente, él mismo fue un agente catalizador, igual que el propio ministro, se dedicaron a la promoción, a la reactivación del turismo, y en eso nadie le puede cuestionar al gobierno, que ha tenido un éxito extraordinario. Desde luego, no pequen de adanista, como yo he dicho muchas veces. El adanismo, que el gobierno siempre ha querido presentar esa cosa como sin mí el turismo no existiera. Y no es verdad. Porque todas esas 100 y pico de mil habitaciones instaladas y todos los proyectos y toda la infraestructura para que esos proyectos estén ahí, viales, infraestructuras sanitarias, etcétera, y hasta de seguridad y de comunicaciones, no lo puso este gobierno, lo encontró hecho.
porque esas cosas hay que advertirlas. Igual que con las zonas francas, que han sido activos, que las zonas francas están muy activas, pero la zona franca no la instaló el gobierno de Luis Abinader. Y hemos dicho nosotros aquí que esas zonas francas se han beneficiado de los problemas que tiene China, de los cierres y los problemas políticos y los problemas que hubo de la guerra económica con Trump, y la zona franca dominicana se han ido beneficiando de eso. Incluso señalamos nosotros aquí el caso de California, que California había cambiado el modelo de pagarle a los obreros no por obra hecha, sino por horarios pagados a $16 la hora, y que eso iba a desplazar muchas zonas francas, muchas industrias le iba a desplazar a zonas francas dominicanas. Y ahí está. Pero el gobierno ha sido activo, no ha desatendido los reclamos que le hacen esos sectores y ha sido efectivo, excelente. Pero el gobierno ha tenido una verdadera sequía de obras públicas, la infraestructura, y ahí están los gastos. Por tanto, el discurso del presidente ayer, si hubiera destacado esas cosas, quizá como reiterativas, porque ya el 27 de febrero se habían hecho, el discurso hubiera sido menos criticado probablemente, si hubiera enfocado esas cosas. Además de citar algunos esfuerzos que se han hecho, principalmente lo de los subsidios, las asistencias sociales y los aumentos salariales que se han hecho, bueno, pensiones, qué sé yo, la parte social del gobierno. Pero entonces el gobierno quiso, o mejor dicho, el presidente con su discurso de ayer, fue un discurso para mí cargado de esperanza, por un lado, por las ofertas que se han hecho, las promesas, pero un discurso muy ambiguo, muy abstracto, indeciso o impreciso, mejor dicho, en cosas que no pudo, el presidente no debió haber enfocado eso. A mí me extraña que vi unas declaraciones de Ramón Albuquerque que dice que técnicamente ese discurso estuvo bien elaborado. Para mí ese discurso no estuvo bien elaborado técnicamente, porque yo pienso que el presidente no debió involucrar ese discurso de él y esa presentación que fue muy cargada de histrionismo. Yo dije ayer que el presidente parece que llegó orejeado a Santiago de esa encuesta que se había publicado, que es una encuesta donde hay un personal que trabajó esa encuesta, que según me he enterado, es un personal entrenado de otras instituciones demoscópicas, es gente que sabe, es un trabajo muy bien hecho, y esos, yo no sé si esos números han sido maquillados o cosmetizados, no lo sé. Si fue una encuesta que la pagó Leonel Fernández para que figurara en los números como figuró en el posicionamiento, tampoco yo sé de eso. Ni puedo especular quiénes son esa gente, yo no lo conozco. Ahora, se publicó esa encuesta muy poco, porque los periódicos no han dicho nada de esa encuesta. Cosa rara también, porque aquí señores, un grupo de emisoras del Sol de la Mañana hizo una encuesta, que eso es un verdadero relajo, una encuesta de relajo prácticamente, una encuesta, es más, esa es una encuesta complaciente, ni siquiera autocomplaciente, porque es gente que es gente peledeísta, la mayoría de lo que diría en el programa. Entonces se hizo una encuesta ahí que uno ni sabe cómo se cotejan esas informaciones, pero uno sabe que se cotejan a redes. Y eso se le dio una publicidad en todos los periódicos, a una encuesta sin garantía, sin respaldo técnico, sin nada. Y eso fue ampliamente divulgada. Esta, que tiene muchos datos, pero tiene unos números que no le convienen. Parece que el gobierno no quisiera que eso lo conozca el pueblo, todo el mundo, pero la verdad que son unos números que dañan. No dañan, porque al contrario, el gobierno puede cambiar y mejorar ese posicionamiento, porque eso es un retrato, no es una cosa que está ya definitiva ni marcada así. Ahora, todo eso que dijo el presidente de la oposición, 20 años
que no han hecho nada y no resolvieron un problema. Entonces, el presidente fue muy ríspido con esas. Decirle a un partido que salió del poder, en este caso el PLD, y que Leonel Fernández, aunque es parte de su fuerza del pueblo, es un partido nuevo, pero eso que dijo el presidente cargaba a Leonel Fernández igual, su naufragio o su éxito lo tenía que cargar igual que Danilo Medina. Porque los dos gobernaron con el PLD. Leonel Fernández no puede decir que no fue miembro del PLD, ni que su gobierno era PLDista. No lo puede negar. Igualmente Danilo Medina, más todavía. Entonces, usted regatearle a un gobierno que aunque tomó mucho préstamo el PLD, pero fue un gobierno que tiene una obra que exhibir, usted no lo puede descalificar como lo descalificó el presidente. Y yo creo que eso fue un error. Técnicamente el presidente no debió enfocar la oposición de ese, a menos que tuviera ya orejeado por esta encuesta y dijo, bueno, ahora tengo que abrirle fuego a Leonel Fernández. Pero a Leonel no se le puede abrir fuego así. ¿Por qué? Porque a Leonel Fernández había que abrirle fuego con lo que yo he dicho. Eviten un chencho. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, siguiendo con el discurso del presidente. El presidente, respondiéndole a la oposición, como dice, no a la oposición, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, que no ha opinado. No existe una fórmula infalible para el éxito, decía el presidente anoche. No la tienen, desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones, enfatizó el mandatario en los últimos minutos de su discurso. El presidente comparó su labor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el anuncio de construcción de 3 extensiones universitarias y la ejecutada por gestiones de gobierno del PLD. Respecto a la educación superior, indicó que su gestión está desarrollando en solo 2 años la mayor expansión jamás vista de la UAS, con proyectos de construcción en Atomayor, La Vega, Azua, Cotuí, Santiago Rodríguez, Neiva y Baní.
Es comprensible que la oposición no crea que estemos construyendo 3 extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo, dijo el jefe de Estado. Luego agregó, o que la ampliación del metro a los Alcarrizos cueste un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años. Esas expresiones tenían que traer respuesta. ¿Por qué? Porque, digo yo, ¿cómo se puede decir que técnicamente ese discurso, eso el presidente no debió haber dicho eso? ¿Por qué? Porque iba a enfrentar a una oposición que le iba a decir, presidente, nosotros hicimos 10 extensiones de la UAS. Vino Leonel Fernández, ¿y qué dijo Leonel Fernández? No, yo hice la UAS prácticamente nueva. Ahí están todas las extensiones. Ahí está la UAS reconstruida entera, la biblioteca, y que se hizo de todo Leonel Fernández en la UAS. Comedor económico, la biblioteca, ¿cómo se llama esto? Un parqueo. Bueno, ahí se hizo de todo la UAS. Prácticamente una UAS nueva hizo Leonel Fernández. ¿Cómo el presidente se va a meter ahí? Entonces Leonel Fernández dijo, pero es que yo no puedo comparar precios de una obra que yo hice y una obra que no se ha hecho, porque ¿dónde está? ¿Con qué se puede comparar? Fue una realidad. El presidente no debió contemplar eso así. Pudo haber dicho que tenía el interés de que la UAS siguiera siendo una institución oficial con credibilidad, que quería ayudar más a la UAS y que se proponía incluso ayudarla más que los anteriores. Bien. Pero decir que los otros no hicieron cuando está ahí la UAS con 10, y entonces, y el ITLA, o el Parque Cibernético, o el Community College, los clubes deportivos, o sea, esos regímenes del PLD hicieron muchísimas obras, la Arena de Santiago, el Club Mauricio Báez, usted coge todas esas extensiones de la UAS, el metro, unió todas las universidades con la línea 1 ahí. Señores, esas cosas, entonces el presidente, yo no sé quién le escribió esas cosas o quién le sugirió eso. Eso mismo del metro, hasta que eso no se termine, no pueden saber cuánto se va a gastar ahí, porque es posible que, yo lo he visto, que el metro va a ser más elevado tal vez que soterrado, que subterráneo, y si es por arriba que va, tal vez sale más barato que si fuera soterrado, porque es un túnel que hay que arreglar y andenes y qué sé yo qué cosas, y rieles que van por protegidos, mejor protegidos tal vez que los que van por, qué sé yo. Las luces del túnel no son las luces de afuera, porque no se necesitan así, tan iluminados como por ejemplo esas estaciones soterradas, qué sé yo. Entonces hay que terminar la obra. ¿Qué dijo Leonel Fernández? Avesado, un político frío y avesado, ¿qué dijo Leonel Fernández? El padre Villini, el gobierno lo planeó en 800 millones de pesos y costó 2.200 arreglarlo. Porque una obra hasta que no se termine no se sabe. Entonces, esas cosas, el presidente Abinader fue muy ríspido. La oposición, con Leonel Fernández a la cabeza, hizo una rueda de prensa hoy y le dice al presidente que usted no puede comparar. Un periodista le hizo una pregunta a Leonel Fernández que decía él, que qué podía decir de esa nota que puso el presidente sobre las diferencias de precios. ¿Y qué dijo Leonel Fernández? Yo no puedo hablar de una obra que se dio un primer Picasso y una obra que están terminadas. Hay que esperar que se terminen, pero que no se han ni siquiera iniciado, decía Leonel Fernández. Entonces, en esa rueda de prensa de Leonel Fernández hoy, ¿qué dijo Leonel Fernández? Cuando le anuncia al país que el discurso del presidente fue un discurso de Picassos, mentiras, exageraciones y promesas. Que se habían ofertado o prometido 223 obras. Señores, yo recuerdo perfectamente cuando yo decía esas cosas. El gobierno el presidente no puede estar ofreciendo tantas obras que no las va a poder hacer, ni tiene recursos para hacerlas. 223 obras. Y decía yo ayer, señores, 35 viviendas se entregaron, creo que fueron los Alcarrizos,
100, qué sé yo, y otras que se entregaron por La Vega, eso lo señaló Leonel Fernández también ayer, de 28,000 que se iban a hacer en los 2 primeros años, se han entregado aquí 300, no, yo creo, ¿cuántas viviendas fue que dijo Leonel Fernández? 215 viviendas. Pero yo recuerdo que con Balaguer entregábamos nosotros 300 y 350 y 200 viviendas en proyectos agrarios. Y no hacíamos ni siquiera ni... Eso salía en letras chiquitas en el periódico. Mire, Fermín, vamos para la Pichinga de Nagua y Los Limones. Ahí vamos a entregar 320 viviendas para parceleros. Eso era con Balaguer que íbamos nosotros. Pedernal, en Oviedo, vamos a entregar 25. En Gozuela, 50. Vamos a entregar en Carbonera, vamos a entregar 35 viviendas. Bisonó, el Tato Bisonó está ahí, que era el que hacía toda esa vivienda en la oficina. Y entregamos más de 8,000 viviendas, yo recuerdo, de parceleros. Pero eso era más anunciado. Era una noticia más, porque las viviendas de Balaguer están ahí, hechas. Entonces los gobiernos tienen que tener cuidado, y yo pienso que al presidente ese discurso no debió invadir áreas como esa, de ser tan agresivo, diría yo, con la oposición, porque se vio más. Para mí ese acto de Santiago, yo lo veía o lo vi como un acto histriónico, es decir, presentar al presidente como el verdadero líder, con una clientela ahí cautiva, su gobierno, sus funcionarios, todo vestido de blanco, aquello parecía una asamblea. Y fíjense lo importante de las obras públicas que muchas veces fueron criticadas como monumentalistas de Balaguer. ¿Dónde se tuvieron que refugiar? Primero la obra de Trujillo, el monumento, lo hizo Trujillo, ahí era el acto. Llovió, ¿vamos para dónde? Para el Teatro Nacional, de los monumentos de Balaguer. Eso me hizo recordar a mí precisamente un artículo que yo hice sobre Don Chencho. Vuelve Don Chencho. Esto yo lo escribí el martes 14 de junio de 2022 en el Nacional. Para el PRCC se hizo habitual desde 1986 presentarle al electorado las figuras simpáticas y campechanas de Don Chencho y Bartolo, cuyos diálogos y sugerencias en un lenguaje saleroso y sencillo basaban sus esperanzas y las del pueblo dominicano en la figura de Joaquín Balaguer. Un presidente, todo un doctor de Estado, por lo experimentado que llegó y se consolidó en el poder, logrando hacer una obra infraestructural inconmensurable a nivel nacional, y esto permitió construir una atmósfera de creciente inquietud para el elector con inclinación PRDista, pues ponía en el escenario a Don Chencho, que cuando alguien de la comarca le preguntaba ¿quién hizo esta obra? Balaguer, como una forma de expresar lo omnipresente que eran las realizaciones ante la sequía, la aridez en las del PRD gobernando el país durante 8 años. Se utilizó el urbanismo y las grandes construcciones nacionales como un medio de transmitir mensajes de confianza a los ciudadanos. Hoy parece estar presente la solución imaginativa con la que la publicidad política impactó al elector en aquellos tiempos. Volverá al escenario de 2024 el sustrato básico para la reelección, que es presentar la obra realizada, no la que se piensa realizar. No basta el gobierno presencial o coloquial o la cercanía. Es necesario lo que delata fragilidad o fortaleza, su obra, no la continuación de la del PLD, porque el cambio suponía algo nuevo. Eso era lo que yo decía y mantengo y sostengo, que el gobierno tenía que hacer su obra. Por ejemplo, el presidente habló el 27 de febrero. Bien, ¿qué narraba ahí? Lo mismo que narró ayer, prácticamente lo mismo.
pero con unas diferencias. El presidente el 27 de febrero dijo, Montegrande se va a entregar el 17 de agosto. Pero fíjense por dónde va Montegrande. El presidente dijo que la recibió con un 40, pero según me dicen a mí, el que fue director del INE me dijo que la entregó en 52% de construcción, un 52% hecha. El gobierno dice que está en un 80%. Entonces, ha avanzado un 28%, que es importante. Pero es una obra del PLD, que la inició el PLD. No se puede terminar. Pero entonces, ¿qué hizo Leonel Fernández? Comenzó a citar aquellas obras, como yo decía. Ustedes saben las críticas que yo le hice a esa carretera del Ámbar. Críticas sanas. El presidente ha anunciado eso, pero entonces ya esa la mataron con el peaje sombra. El propio presidente tuvo que admitir que el peaje sombra implicaba dificultades para la construcción de esa carretera. Lo mismo que dijimos nosotros del principio en este programa. Pero yo no entiendo, no creo que a mí se me deba hacer caso, pero uno dice las cosas y tal vez alguien la oye, gente cercana al presidente, y le puede sugerir. Es más, que lo vea como una idea de él, de quien lo oye y se lo diga al presidente, que no tiene que citarme a mí ni decir nada de aquí. Presidente, mire, esa obra ya no la anuncie más, porque es que usted la mató. El doctor Esquea Guerrero, mi amigo Emanuel Esquea, ya mató esa obra, porque que se habló tanto del peaje sombra y de lo malo que es eso, y esa carretera no se puede hacer si no es con un peaje sombra. El propio presidente anoche decía que esa carretera no se pudo hacer porque era una carretera que lleva un peaje sombra. Imagínense ustedes. Entonces, todas esas cosas son elementos que van a definir la campaña política, decía yo ahí, porque Chencho, va a aparecer don Chencho. Leonel Fernández, ¿qué hizo anoche? Señalar lo que él ha hecho, y no ha dicho solamente una parte. Dijo Leonel Fernández, el propio Danilo Medina no ha hablado, el PLD no ha dicho nada sobre sus realizaciones, que también hicieron mucho, pero también con un préstamo crecido, la deuda externa, pero es que este gobierno también tiene una deuda externa. Vamos a una pausa, pero vamos a seguir con algo que señaló el presidente de qué se hubiera podido hacer con el dinero que se ha invertido en planes sociales y en ayuda y en subsidios, que el presidente dijo que de esos subsidios se han utilizado más de 40 mil millones de pesos y que pudieron haberse construido 400 kilómetros de carretera. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada.
Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, un importante discurso muy sintomático. Esa es la opinión del doctor Marino Vinicio Castillo. Vamos a leerlo, a ver la opinión del doctor Castillo. Tal vez, yo no sé si se refiere precisamente al discurso del presidente, pero vamos a leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo. La Pregunta, su blog La Pregunta. Usted accesa por Google y está de frente haciendo lectura razonada. Bien, el presidente dijo anoche que con esos dineros se podían haber construido 400 kilómetros de carretera. Ojalá se hubieran hecho. Y no esos subsidios, porque muchas veces estos subsidios son insostenibles para los gobiernos. El gobierno no puede sostenerlo. Lo decíamos nosotros la semana pasada, que el gobierno tiene que variar eso, porque ese subsidio universal, por ejemplo, de los combustibles, eso no lo va a soportar. Y buscar la forma de que la gente, los sectores más... Aquí, ¿quiénes protestaban por los pasajes? O por los combustibles, los choferes están tranquilos, el gobierno negoció con los choferes y andan ahí con sus corredores. Y el pueblo, bueno, usted le busca también algunas facilidades porque los gobiernos tienen esas asistencias sociales y están los comedores económicos y está el plan social y esas ayudas de Supérate. Bueno, la gente y el servicio de SENASA y los servicios de los hospitales públicos y qué sé yo, hay muchísimas facilidades que se le dan y el transporte, etcétera. Pero el gobierno ha seguido con esos subsidios y el presidente mismo decía que se podían hacer 400 kilómetros de carretera. Repito, ojalá se hubieran hecho. Estuviera el presidente hablando en otro idioma. Entonces, el presidente ha tocado, como yo decía, ese terreno movedizo de citar y comparar su gobierno con las obras del PLD, que le va a ser difícil, porque estamos hablando de un partido que duró 20 años en el poder, un periodo de 8 años con Leonel y 8 años de Danilo. Es difícil que el gobierno entre en una confrontación con dos gobiernos de 8 años cuando el gobierno tiene 2. Pero si el gobierno hubiera exhibido un par de obras grandes o 3 obras grandes, porque en la capital, señores, en la capital en 2 años no hay una obra que se pueda exhibir del gobierno. Ni en Santiago. Se ha iniciado una obra importante en Santiago, que el gobierno tiene ese crédito, el del monorriel. Pero es una obra grande, es una obra que lleva mucho tiempo y no la podrá entregar tal vez antes del 24, no sabemos. Pero las obras más o menos grandes que ha seguido el gobierno son obras que es la continuidad que la arrancó el PLD, que pudiera Danilo Medina decir, pero
El presidente que no se llene de esas glorias porque nosotros le dejamos el gobierno instalado, prácticamente todas esas circunvalaciones, hasta la pandemia se la dejamos, los programas se los dejamos instalados. Esa no es. Por eso digo, no me gustó esa parte del discurso, entrar en esa confrontación. Por ejemplo, ¿qué pudo el gobierno si el gobierno hubiera estado con un plan? El agua, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan cómo estuviera el presidente valorado hoy y su gobierno? Con el agua. Pero ¿qué hace el gobierno? Premia a un director de la CAS y a un director de INAPA que no saben de eso. No saben de eso. Y yo he hablado de ese caso del agua. El agua para Santo Domingo es vital y para el país. Tantas veces que yo he hablado, por ejemplo, del acueducto de Punta Cana. ¿Cómo se va a sostener aquel desarrollo sin agua potable y con agua abundante para el crecimiento de ese proyecto o de esa realidad que ya es Punta Cana y Bávaro y Capcana y todos esos proyectos? Hay que llevarle agua, pero la presa Sanate está estudiada. ¿Qué más hay que estudiar? Entonces viene la CAS qué sé yo, a contratar a alguien que le hable de un plan maestro, un plan que está hecho y que yo lo cité aquí la semana pasada o antepasada. Hablé de ese plan maestro, de verdaderos profesionales del área sanitaria e hidráulica del país. Está todo hecho incluso. Yo digo, Leonel Fernández pudo haber tenido una respuesta mucho más, pero eso va a venir, eso va a ser tema de campaña, esos son los chenchos. El gobierno de Leonel Fernández, yo recuerdo, arrancó, por ejemplo, el acueducto de la barrera de salinidad, el río Sama, para llevarle 4 metros cúbicos por segundo de agua al acueducto de Santo Domingo. Pero también se hizo el acueducto de Brujuelas, todos los pozos, el sistema de pozos de Brujuelas. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso costó 106 millones de dólares, nada más el proyecto del río, de la barrera de salinidad. Y el PRD del 98 sabe eso. Porque Ramón Albuquerque, que estaba ahí en el Congreso, ellos conocen muy bien de eso que yo estoy hablando. Incluso, fíjense que la ciudad de Santo Domingo tiene un crecimiento extraordinario. ¿Cuántos millones de habitantes va a haber aquí? 3 o 4 millones de habitantes. ¿Y el agua? ¿Quién va a traer el agua? Usted tiene que sumarle. El plan maestro de Guaricano está diseñado, lo dijimos, 2 metros cúbicos por segundo para la zona norte. Madrigal, ahí está disponible. ¿Por qué el gobierno no inició Madrigal? ¿O por qué no ha iniciado Sanate? Ya proyectos estudiados, que lo único que hay que hacer es un reajuste de los números, de los cálculos del costo, de los presupuestos, porque técnicamente está bien elaborado. Pero el gobierno no tiene una obra importante, que no sean la que le dejó el PLD para trabajar el metro y el teleférico. Señores, ¿cuántas cosas se dijeron del metro? ¿Qué fue lo primero que citó Leonel Fernández? Ese metro monta millones de personas. Y es verdad que monta millones de personas. Entonces, esas obras, entrar en una confrontación con obras, repito, el gobierno va a salir derrotado. Porque en los 2 años, y dudo que en los 3 años, o en el año y medio que falta más o menos de efectividad, porque después esa política absorbe todo. Es difícil que el gobierno pueda presentar una carpeta de obras terminadas importantes. Y yo soy de lo que sigo creyendo que usted no puede pasar una reelección simple y llanamente con promesas. Lo he dicho y lo he repetido muchísimas veces aquí. El presidente se le va a hacer difícil presentar una reelección sobre la base de, señores, yo pido 4 años para terminar la obra que le prometí. O para hacer la obra que le prometí. Eso es duro. Por eso escribí yo sobre Don Chencho. Cuando se presente esta situación, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a decir el gobierno? El PRM ha ido bandeando esa realidad como si no le incumbiera. Y dirán, todo esto es historia. Pero pienso que urge recordarlo, decía yo
Eso no es historia del pasado. Ah, no, y eso pasó, eso es historia. Don Chencho. Pero yo cerraba con esto. Y que conste, el gobierno no se le puede reprochar escándalo de proporciones, porque hay que decir que ha sabido manejar la parte de la transparencia, ha querido que las cosas se manejen bien y el gobierno ha dado verdaderamente pedagogía. El gobierno no se ha dormido, no, a su gente cuando pecan le llaman la atención y castigan a los pecadores. Eso es una gran verdad. Y a merced de una crisis durísima, es decir, el presidente y su gobierno no entraron en un jardín de flores, sino entraron en un jardín de espinas, porque la situación no era fácil. Que aún con serias dudas de gestión se han adoptado decisiones difíciles como valientes. Y es verdad, el gobierno tuvo que tomar decisiones valientes y ese mérito no se lo puede negar nadie, al gobierno ni al presidente. Pero sus resultados siguen siendo apelables por todas esas cosas. Por ejemplo, el presidente en su discurso dijo que tenía impunidad cero en su gobierno. No es verdad. Por eso es que hablo de esa ambigüedad, que hablo de lo impreciso del discurso del presidente en ese aspecto, de lo abstracto, porque la impunidad, se puede decir que la impunidad ha sido un estandarte, la falta de, o la tolerancia. No es verdad. Prueba de ello es que toda esa varonía del PLD saliente del gobierno no ha sido ni siquiera investigada. Danilo Medina no se atreven ahí donde Danilo Medina a preguntarle qué pasó con los 61,000 millones, más ni siquiera donde Danilo. No van donde los directores del FEDA que salieron millonarios y no se atreve la Procuraduría a ir allá. Entonces, con mucha razón decía Leonel Fernández hoy en su rueda de prensa que el gobierno no puede hablar de que la impunidad ha sido cero cuando hay un Ministerio Público independiente, que si es independiente el gobierno no tiene que salir en defensa del Ministerio Público porque hay impunidad o no hay impunidad, porque nosotros hemos tomado las decisiones para que no haya el Ministerio Público independiente, decía Leonel Fernández, y tiene hasta razón en eso. Pero la impunidad, que el gobierno, el presidente no debió decir eso. ¿Por qué? Porque el gobierno debió haber dicho, si no lo iba a decir, que eso se entendiera que eso es tarea de la Procuraduría General de la República, que es independiente. Es decir, doña Miriam Germán es la culpable y no el gobierno, o es la responsable de que haya impunidad o no impunidad en el país. No el gobierno, porque el gobierno no tiene que ver con eso. El presidente no debió citar eso, pero lo citó. Entonces, ¿qué ha pasado con la impunidad? ¿Por qué no se busca qué sé yo, las razones para que hayan tantas preocupaciones de la gente y los señalamientos que se han hecho? Usted sabe las veces que hemos nosotros hablado de la querella contra Danilo Medina y el señor, el brasileño que está preso, o no sé si ya está suelto en Brasil, Joao Santana. Ustedes saben lo que nosotros hemos hablado de eso, y eso no se habla de eso. ¿Quién es la culpable? Nosotros hemos dicho la Procuraduría General de la República, no el presidente. Pero sí hemos dicho, algún mando superior le dice entonces a doña Miriam Germán que no actúe contra Danilo Medina y la visita sorpresa, 61,000 millones de pesos, y no sabemos de dónde salió el dinero, ni a quién se le entregó. Y si ese dinero se está retornando al Estado, o si no, si se perdió, si lo donaron. Infinidad de cosas de esa varonía que no ha sido ni siquiera investigada, de ese comité político, de todos aquellos escándalos que todavía están en una fase que no sabemos si está en investigación, si está en recopilación de informaciones, en una, qué sé yo, un recorrido legítimo de pruebas, a ver si podemos conseguir cosas contundentes que sean procesables, qué sé yo, pero tampoco sabemos nada.
Entonces, hay muchas cosas del discurso que yo entiendo que fueron áreas que no debió tocar el presidente. Se metió en ese lío y eso generó esa rueda de prensa de Leonel Fernández. Pero, repito, para mí, mi convicción es que el presidente llegó a Santiago sabiendo los resultados de esa encuesta. Y por eso esa respuesta tan contundente o esas sugerencias o esas precisiones tan contundentes que tuvo el presidente para señalarle lo que fueron faltas y culpas al PLD que gobernó por 20 años el país. Y fíjense que no habló de los 16 años del PLD, los 20 años, es decir, los 12 de Leonel y los 8 de Danilo Medina. Señores, gracias por su atención. Seguiremos con el tema porque es interesante, pero será mañana que estaremos de nuevo aquí en su programa, que como todas las tardes, Manuel Fermín desde Teleimpacto le lleva al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.